De este lado tenemos entonces, vamos a ver nuestro mecanismo de acción de nuestros fármacos diuréticos, ¿ya? Entonces vamos a ver el mecanismo de acción de nuestros fármacos diuréticos y algunas funciones fisiológicas que se producen a nivel de lo que es la nefrona, ¿no? Entonces tenemos acá un glomérulo y tenemos acá los túbulos, ¿no? Los túbulos que son parte de la nefrona. Tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos el asa de Henle, tenemos el túbulo contorneado distal, ¿ya? Que tiene dos porciones, una primera porción y una segunda porción, túbulo contorneado distal. Y tenemos el túbulo colector. Entonces tenemos acá el glomérulo, ¿ya? Vamos a mencionar las funciones fisiológicas y las farmacológicas al mismo tiempo. Tenemos acá como punto número 1, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Dentro del túbulo contorneado proximal se produce la reabsorción de glucosa. Hasta 180 miligramos es el pico máximo que tienen las células tubulares para reabsorber la glucosa, ¿sí? Mayor a esto nos produce una glucosuria. ¿Qué quiere decir esto? Que si le tomamos a un paciente con diabetes que tiene una 250 miligramos de glucosa en la sangre, glucosa capilar, va a tener, ¿no? Si le hacemos un examen general de orina, va a tener glucosuria, ¿no? Glucosuria positiva, una glucosa positiva en el examen general de orina, ¿no? Porque el límite es hasta 180 de nuestras células tubulares en el túbulo contorneado proximal para poder reabsorber la glucosa. Mayor a esto, no. Mayor a esto ya no se saturan y no lo puede reabsorber. Es por eso que un paciente que se toma un examen general de orina y encontramos con glucosuria positiva, entonces ya nos damos una idea de que estamos ante una glucosa mayor a 180, ¿no? Este paciente ya es posiblemente diabético, ¿no? Diabético. Bien. Entonces tenemos dentro del túbulo contorneado proximal el 90% de calcio y fósforo se reabsorbe también. El 90% del calcio y fósforo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Dentro del túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de agua, ¿sí? Entonces, el 65% de sodio y agua se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Y a este nivel actúa el manitol. El manitol actúa a este nivel. Su función está mayormente a nivel del túbulo contorneado proximal, el manitol, ¿sí? Es por eso que es un diurético de potente acción, porque maneja casi el 65% de agua y sodio, ¿no? Entonces es un diurético bastante potente que hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlo. Hay que monitorizar a este paciente los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no? Hay que tenerlo monitorizado porque puede producirnos una caída de la presión arterial súbita ante su uso, porque este fármaco produce una diuresis bastante pronunciada, ¿no? Bastante pronunciada, una pérdida de líquido, ¿no? Por medio de la diuresis. Y luego vamos a ver para qué se usa el manitol. Entre algunos casos está el edema cerebral, ¿no? Edema cerebral. Bien. Sigamos entonces por este lado. El asa de Henle. En el asa de Henle, ¿ya? El 25% en el asa ascendente, ¿ya? En la parte del asa ascendente, este es la asa descendente y este la asa ascendente. El asa ascendente se reabsorbe sodio, ¿ya? El 25% en el asa ascendente se va a reabsorber sodio. Entonces, aquí es donde actúan nuestros diuréticos de asa. ¿Cuáles son nuestros diuréticos de asa? Furosemida, entre los más conocidos. Entonces, la furosemida le damos el nombre de uno de los fármacos diuréticos más potentes, ¿ya? Uno de los fármacos diuréticos más potentes, porque maneja el 25%, se mete con el 25% del sodio y agua, ¿sí? Del agua y sodio. Así que el 25% es
maneja los diuréticos de asa, ¿ya? Es un gran porcentaje, ¿no? Sigamos por acá, punto 5, aquí hemos puesto, en este punto, aquí ya se debió haber reabsorbido la totalidad de los iones. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de entrar al túbulo contorneado distal ya se debió haber reabsorbido la mayor cantidad de iones, sodio, calcio, fósforo, ¿no? Entre otros, glucosa, ¿no? Entre otros, que no es un ion, ¿no? Pero es un sustrato. Entonces, el punto 6 tenemos el túbulo contorneado distal se divide en primera porción y segunda porción. La primera porción, dentro de la primera porción, dentro de la primera porción del túbulo contorneado distal, se reabsorbe el 5% de sodio y el 10% de calcio y fósforo, ¿sí? En esta porción entonces, la primera porción se reabsorbe el 5% ya de sodio y el 10% de calcio y fósforo. Habíamos dicho que el 90% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal de calcio y fósforo, ¿no? Y haciendo 90 más 10 serían 100%, ¿no? Entonces, sigamos por este lado. En el punto 7, la segunda porción del túbulo contorneado distal. Aquí se reabsorbe el 5% de sodio por medio de la aldosterona. Aquí actúa la aldosterona, ¿no? Que hemos visto su mecanismo de acción en fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la hemodinamia, ¿no? Pueden revisarlo ahí nuevamente si tienen alguna duda de su mecanismo de acción de la aldosterona, ¿no? Que se encarga de reabsorción de sodio y excreción de potasio, ¿no? Entonces la segunda porción del túbulo contorneado se reabsorbe el 5% de sodio por medio de la aldosterona, ¿no? Y es a este nivel donde actúan los fármacos que conocemos, que hemos visto en ese capítulo, espironolactona y espleronona, ¿ya? Espironolactona, que la hemos visto igual ayer, que se usa bastante en los pacientes con cirrosis hepática y tiene una propiedad ligera de ser diurético, no es un diurético potente, ¿no? Se mete con el 5%, no es un diurético potente. Tiene una diuresis ligera, más lo usamos en pacientes con insuficiencia cardíaca por su propiedad de antifibrótico, para evitar el remodelado cardíaco ventricular izquierdo, ¿no? Entonces en el punto 8 ya encontramos el túbulo colector. Lugar de acción de la hormona antidiurética o vasopresina. Aquí actúa la hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Encargado de reabsorber agua por medio de la activación de las aquaporinas, ¿no? Que es fisiología, ¿no? Entonces tenemos ahí los distintos fármacos. Me había olvidado los diuréticos tiacidas, los tiacídicos, diuréticos tiacídicos actúan a nivel de la primera porción del túbulo contorneado distal, ¿ya? Los diuréticos tiacídicos entonces se meten con el 5% de sodio, ¿no? 5% de sodio. Entonces son diuréticos que también no tienen una propiedad bastante fuerte, bastante potente, ¿no? Pero se los usa bastante para el tratamiento ambulatorio, ¿ya? Se usa bastante combinado con otros antihipertensivos, puede ser un IEK o ARA2, como vamos a ver en el siguiente tema, cuando acabemos diuréticos, ¿no? Los esquemas y combinaciones de los antihipertensivos para cada caso. Pero los diuréticos tiacídicos son mejor para el tratamiento ambulatorio combinados con otros fármacos antihipertensivos, ¿ya? Bien. Entonces, tenemos por este lado las sustancias que atraviesan el glomérulo. Agua, urea, creatinina, hidrogeniones y iones. Sustancias que atraviesan el glomérulo. Las sustancias que no pasan el glomérulo, ¿ya? Salvo por causas patológicas. Tenemos los glóbulos rojos, los blancos y las proteínas, ¿no? Que no pasan por normalmente, fisiológicamente, por el glomérulo, ¿no? Salvo una alteración del glomérulo que puede producirse por una patología, ¿no? Entonces tenemos aquí, ya para finalizar esto, el tema de hoy día, los fármacos diuréticos. Tenemos la clasificación de los fármacos diuréticos. Tenemos por este lado, vamos a comenzar por los tiacídicos. ¿Cuáles son nuestros diuréticos tiacídicos?
hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, metolazona, ya, metolazona, metolazona. Tenemos en los diuréticos de asa el ácido etacrínico, la furosemida y torsemida. Tenemos los ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio. Antes de pasar a esto, hay que conocer que estos dos fármacos tiazídicos y de asa inhiben la reabsorción de sodio. Ya sea el diurético de asa en la rama, su mecanismo de acción es en la rama ascendente, ¿no? Como hemos visto, en la rama ascendente del asa de Henle, ¿no? Ahí estos diuréticos de asa van a inhibir lo que es la reabsorción de sodio. Vamos a ver esa parte de mecanismo de acción de cada uno, que es corto, la próxima clase, ¿sí? Para entenderle mejor. También los diuréticos tiazídicos, ¿no? Inhiben la reabsorción de sodio a nivel en la primera porción del túbulo contorneado distal. Tenemos los ahorradores de potasio, que son amilorida, triantereno, espironolactona y espleronona. Estos dos últimos son antagonistas de la aldosterona. Antagonistas de la aldosterona. ¿Ya? Estos dos primeros actúan en los canales por medio a nivel de lo que son las proteínas, ya proteínas como son el ENAC y ROM. Vamos a ver luego cuáles que hemos visto en fisiología del sistema renina-angiotensina cuáles son, ¿no? A esos niveles actúan, ¿sí? Tenemos los osmóticos como el manitol que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal, habíamos dicho, ¿no? Uno de los más potentes. Se mete con gran cantidad, con una buena cantidad de agua y sodio. Dentro de los fármacos diuréticos tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, que no la usamos tanto, no se usa bastante la acetazolamida, se usa para algunos casos nomás. Bien, entonces Tenemos todos esos fármacos, ¿ya? Que vamos a verlo la próxima clase, el mecanismo de acción en un esquema corto, y vamos a hablar ya definitivamente de las indicaciones y usos, interacciones y contraindicaciones, ¿ya? Entonces vamos a quedar hasta aquí y nos vemos la próxima clase para finalizar los diuréticos, ¿ok? Nos vemos, hasta luego.